Hola matemáticos, en este video vamos a analizar el famosísimo libro de Calculus de Michael Spivak. Comenzamos viendo el contenido temático de este libro. El libro se divide en 5 partes y cada una tiene sus propios capítulos. La parte 1 es un prólogo y tiene 2 capítulos. El primero es sobre las propiedades básicas de los números reales y el capítulo 2 nos habla sobre las distintas clases de números. Aquí nos habla un poco sobre los números naturales y la inducción. De eso pasamos a la parte número 2, que es la de fundamentos. Aquí tenemos los siguientes capítulos. El capítulo 3 está dedicado a las funciones, el capítulo 4 a las gráficas de algunas funciones muy importantes, el capítulo 5 está dedicado a los límites, el capítulo 6 a las funciones continuas, el capítulo 7 a los 3 teoremas fuertes de continuidad y por último el capítulo 8, el cual es sobre las cotas superiores mínimas. Aquí es donde está el axioma del supremo. Y ese mismo capítulo tiene un apéndice de continuidad uniforme. Pasamos a la tercera parte, la cual es derivadas e integrales. Comenzamos con el capítulo 9, donde se da la definición de derivada. El capítulo 10 está dedicado a la diferenciación. El capítulo 11 tenemos el significado de la derivada. Y en este capítulo tenemos un apéndice de convexidad y concavidad. De ahí pasamos al capítulo 12, que es de funciones inversas, donde también tiene su apéndice. Luego está el capítulo 13 de las integrales. Aquí se define la integral desde la perspectiva de la integral de Darboux y tiene un apéndice de sumas de Riemann. Luego el capítulo 14 es el capítulo para el teorema fundamental del cálculo y en el capítulo 15 se da una definición de las funciones trigonométricas. Y con este pasamos a un capítulo especial que es el número 16, donde se demuestra que pi es irracional. En el capítulo 17 tenemos un bonito capítulo dedicado a la física, es sobre el movimiento planetario y en él se demuestran las 3 leyes de Kepler. Luego pasamos al capítulo 18, donde se da la definición de la función logaritmo y la función exponencial y también se ven las propiedades. Luego en el capítulo 19 tenemos un capítulo de integración en términos elementales. Este es un capítulo donde nos enseñan a cómo calcular primitivas integrales, las que conocemos de la prepa y esas cosas. Y también tiene su apéndice. Ahí termina la parte 3, donde pasamos a la parte 4, la cual es para sucesiones y series infinitas. En el capítulo 20 tenemos el capítulo de aproximación mediante funciones polinómicas. En este capítulo se demuestra el teorema de Taylor y con eso pasamos al capítulo 21, que también es un capítulo especial, donde se demuestra que el número e es un número trascendente. Pasamos al capítulo 22, donde se ven las sucesiones infinitas. Luego el capítulo 23 para las series infinitas, luego el capítulo 24 donde se ve la convergencia uniforme y series de potencias, y aquí tenemos como que 3 capítulos extra, pues estos ya no son temas para cursos de cálculo, sino son para un curso de variable compleja. El capítulo 25 es sobre los números complejos, el capítulo 26 para funciones complejas y el capítulo 27 para series complejas de potencias. Y finalmente tenemos la parte 5, donde tenemos 3 capítulos donde nos hablan de campos. Aquí le dice cuerpos, pero habla de campos. Y ese es el capítulo 28, luego el capítulo 29 es para una construcción formal de los números reales y por último el capítulo 30 es para la unicidad de los números reales. Y bueno, aparte el libro tiene algunas lecturas aconsejadas, esa es una parte muy interesante, pues el autor nos dice como que algunas opciones para profundizar en algunos temas más avanzados de matemáticas. Luego tenemos algunas soluciones para algunos problemas. No tiene muchas soluciones realmente, porque vamos a ver que el libro tiene muchísimos problemas y la verdad es que solamente hay soluciones para los problemas más fáciles. Por último, el glosario y el índice alfabético. Vamos a ver el capítulo número 1, donde están las propiedades básicas de los números reales. Como pueden ver, en las explicaciones de este libro, la verdad que tenemos mucho texto, hay mucha redacción y eso a mí, la verdad que me gusta mucho, porque el autor te está haciendo meterte de poco a poco en el pensamiento matemático. No es nada más que llega y te dice, aquí están los axiomas de los números reales y empieza a demostrar propiedades a lo loco. El libro, la verdad que se detiene mucho a pues contarte, ¿no? Este capítulo lo puse por esta razón, vamos a ver esto y te empieza a introducir a las propiedades que vamos a ver y la verdad que eso se me hace bastante bonito del Spivak. Creo que es de una de las cosas que más me gusta de este libro y es la forma en la que el autor te va platicando los temas.
Si se dan cuenta, parece como si el autor nos estuviera contando lo que él cree que es el cálculo, porque así va, te está contando que tal resultado es muy importante, te empieza a decir su opinión de esto, te dice que lo siguiente es algo completamente importante para todo el libro, te está dando como que pequeñas notitas para que tú vayas entendiendo la razón de los temas, y creo que eso es muy muy valioso. Aquí podemos ver que sigue dándonos explicaciones, son más explicaciones, y dentro de las explicaciones nos empieza a mencionar las propiedades que cumplen los números reales, y de poco a poco nos está enseñando cómo se pueden aplicar estas propiedades para demostrar ciertas cosas. Sí, que podemos ver, aquí está la propiedad 9, nos habla de todas esas cosas básicas que siempre hemos utilizado en álgebra, pero desde una perspectiva pues ya más formal y aterrizada a las propiedades de los números reales. Y ya después de todo eso, ahora sí te dice, pues fíjate que estas 9 propiedades son las que caracterizan a los números reales. Y ya de ahí, ya luego te empieza a hablar sobre desigualdades, la tricotomía, y te empieza a demostrar así algunas cositas que, si se dan cuenta, en ningún momento ha aparecido la palabra teorema demostración, nada más como que nos ha platicado cosas y cosas y cosas, y hasta que llegamos a la desigualdad del triángulo, que es esta, es la primera vez que vemos que pone teorema y demostración. Antes de eso, como que todo era platicadito. Hasta este punto es donde ya empieza a enunciar teoremas y a demostrarlos. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, hay mucha explicación. O sea, no es nada más como te doy el teorema y ya. Hay bastante para leer, y creo que eso puede ser muy bueno para un estudiante que está recién entrando a la carrera, porque lo que más necesita un estudiante de nuevo ingreso pues es mucho contexto, mucha motivación a las cosas, porque el brinco de pensamiento de la preparatoria o de la educación media superior a ya la carrera como tal, al nivel superior, la verdad que es enorme la diferencia que hay entre estas dos etapas. Entonces es muy importante que la persona que vaya a empezar a estudiar ya un curso formal de matemáticas pues sea introducido poco a poco en el pensamiento matemático. Realmente para eso es el cálculo, es para obtener madurez matemática, ¿no? Ahora vamos a ver los problemas. Algo que tiene el Spivak es que tiene muchísimos problemas. La verdad que tiene bastantes. Creo que este capítulo tiene como al menos unos 30 problemas, lo cual es bastante. Entonces, y vean que aunque tenga un mismo problema tiene bastantes incisos, así que son, por así decirlo, largos. O sea, a pesar de que sean bastantes problemas, aparte cada problema tiene incisos. Ahora, aquí podemos hacer una observación. El Spivak tiene una clasificación para sus problemas. Pueden ver acá que el problema 8 tiene un asterisco. Eso significa que el problema 8 es un problema un poquito más difícil que los problemas que no tengan asterisco, ¿sí? Los problemas que no tienen asterisco se supone que son más fáciles. Luego siguen los que tienen un asterisco, y por último están los problemas que tienen doble asterisco. Creo que en este capítulo no habrá de doble asterisco, ya que apenas estamos comenzando, pero para que tengan eso en mente, si ustedes quieren probar a resolver los problemas más difíciles de este libro, guíense de los que tengan doble asterisco. Aquí pueden ver que aquí hay una parte que habla sobre las ecuaciones cuadráticas. Hay muchas demostraciones de muchas propiedades básicas que nosotros tenemos del álgebra de la secundaria, de la preparatoria. Aquí todo se demuestra y se explica el por qué hemos hecho tantos procedimientos algebraicos y ni siquiera sabíamos por qué los hacíamos. Aquí igual nos hablan sobre la desigualdad de Cauchy-Schwarz, el caso básico para dos números. Aquí vemos el problema 20, el 21. Es el problema 21, como pueden ver, si es de un asterisco. También el 22, el 23, el 24 también. Como les digo, creo que no hay de doble asterisco, pero es porque apenas estamos comenzando. Y bueno, aquí vemos que el capítulo tenía 25 problemas, pero como pueden ver, cada problema a veces es largo, como pues este tiene 4 incisos, entonces son problemas largos. Ahora pasamos al capítulo número 3. Como hicimos en el Apóstol y como hicimos en el Bartlett, siempre revisamos cómo definen a las funciones los libros. Vimos que el Apóstol no tenía una muy buena definición. En el Bartlett vimos que sí estaba la definición bien, precisa y elegante. Y vamos a ver que aquí pues se parece un poquito a la definición que viene en el Apóstol. Bueno, acá primero nos da una definición provisional y nos empieza como a contar
cómo es que vamos a pensar en las funciones. Como ven, hay mucho aquí para leer, ¿sí? No es nada más como toma la definición y se acabó. El autor se dedica mucho como que a contarte cosas, a darte ejemplos básicos, y ya después de los ejemplos nos va a dar la definición. Aquí, por ejemplo, nos empieza a dar más ejemplos de funciones racionales, de las potencias, cómo sumar funciones, cómo multiplicar funciones, el cociente de funciones. Como pueden ver, hay muchísimo aquí de qué hablar, hay mucho para leer, para aprender. Y hasta abajo me parece que viene la definición que da el libro de función, que como pueden ver se parece mucho a la del apóstol, pero pues en ningún momento vemos la notación de función de la que les he hablado. Recuerden, la notación de la que les he hablado es: una función debe ser definida en un conjunto A y decir que toma valores en un conjunto B. Como pueden ver, en ningún lado vemos ese tipo de notación aquí, como si estaba en el Bartlett. Entonces este libro se parece al apóstol en ese aspecto, lo cual, como ya les dije, pues no es de mi agrado. Y creo que, la razón puede ser por tal vez lo viejo que sea el libro. Supongo que, no sé si lo han notado, pero entre más viejos son los libros, como que tienen esa tendencia a no utilizar esa notación de función. Y los que son más modernos sí la tienen. Yo digo que ha de ser por eso. Tal vez es por pues, las cuestiones de la época en que fueron escritos, ¿no? Como pueden ver acá también hay bastantes problemas sobre funciones. Eso está muy padre. Aquí, por ejemplo, nos hablan de qué es una función par, qué es una función impar, y ahí nos hacen nos dan algunas propiedades. Aquí, por ejemplo, se demuestra, te piden que encuentres una expresión para las funciones máximo y mínimo de f y g. Y luego vemos que tiene su apéndice donde habla de los pares ordenados, y creo que aquí les da una definición. Prueba cuando dos pares son ordenados, y pues la verdad que no explica más que eso. Y ya después pasa un capítulo que es el capítulo 4, donde habla sobre las gráficas de las funciones. Creo que este es un capítulo interesante, ya que no sé, creo que no es muy normal que los libros de matemáticas, sobre todo los de matemáticas puras, pues se detengan a hacer como que un poco de análisis sobre estas temáticas, ¿no? Como el Bartlett, pues el Bartlett en ningún momento te dice, pues fíjate que esta función, su gráfica se ve así, o nunca habla de eso, y aquí sí. Como podemos ver, primero nos habla sobre intervalos, abiertos, cerrados, semiabiertos, todo eso nos da un poquito de contexto, y ya nos empieza como que a explicar cómo funcionan las gráficas de ciertas funciones, las funciones lineales, las funciones constantes. Aquí, por ejemplo, nos habla de la distancia entre dos puntos, las rectas, y eso creo que está bien, ¿no? Porque para tener todo bien, por ejemplo, aquí están las funciones potenciales. Es importante que antes de pasar a todas las demostraciones rigurosas, pues que tengamos unas buenas bases. Creo que eso es muy importante, ¿no? Y creo que ese es uno de los errores tal vez que cometen algunos profesores, que te introducen muy rápido a la formalidad cuando no estás muy bien preparado. Entonces creo que este capítulo es bueno para eso, para que vayas agarrando un poquito más de conocimiento de algunas cuestiones básicas, y ya cuando tengas que hacer las demostraciones, pues ya tengas mucho más conocimiento para aplicarlo a la hora de hacer una demostración. Creo que eso es bastante importante. Bien, pasamos ahora sí a un capítulo importante, que es el capítulo 5, donde se habla por primera vez del concepto de límite. Quiero que vean el capítulo. Este capítulo me gusta bastante, pues el autor se dedica mucho a introducirnos a la idea de límite. Nos da una definición provisional, y sobre esa definición provisional o definición intuitiva nos empieza a cuestionar sobre qué significa cada una de las cosas que se dicen en esta definición provisional. Por ejemplo, aquí nos dice que una función se aproxima al límite L cerca de A si f de x se aproxima tanto como se quiera a L, si x se aproxima suficientemente a A, pero es distinto de A. Aunque es una definición provisional, está medio rara, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que el autor sí se dedica como que a explicarnos de poquito a poco qué onda con la definición. Aquí podemos ver que nos da grafiquitas para entender qué significa que una función se aproxime a un cierto valor cuando x se aproxima a otro valor. Mire, como pueden ver, hay mucha discusión, hay muchas gráficas, muchos diagramas, y eso me parece perfecto, porque el concepto de límite es complicado. Sí, es un concepto que ya requiere cierta madurez matemática. Entonces creo que es un gran acierto que el autor se dedique a
introducirnos poquito a poco antes de soltar la definición. Ahorita vamos a ver que la definición está más adelante, pero como pueden ver aquí es una discusión bastante larga. Hace algunas cuentas, nos habla, nos da más ejemplos. Aquí por ejemplo nos pone la función x seno de 1 entre x, y todo eso lo utiliza para hacer una gran discusión acerca del concepto de límite. Como pueden ver hay muchas cuentas, y hasta el momento nunca se ha dado la definición formal, y eso está padre. Yo digo que todos los profesores deberían de hacer algo parecido, de introducirte a las definiciones que son más complicadas, sobre todo estas definiciones que se ven en los primeros semestres de la carrera de matemáticas, que te ayuden a introducirte al concepto antes de definirlo así a secas, porque si no, pues corremos el riesgo de no entender nada, y eso pues está mal, ¿no? Vean, la discusión es larga, y aquí pues ya ven, es pura palabra. O sea, de hecho a mí me gusta mucho decirle a la gente que el Spivak se parece a una novela. Me gusta decirle la novela del cálculo, porque si se dan cuenta hay muchísimo texto, ¿sí? Hay como que hay más como que más contenido textual que de lo demás, de hacer cuentas, de las cosas que una persona normal pensaría que se ve en matemáticas. O sea, tú le enseñas este libro a una persona que no sabe qué se ve en la carrera de matemáticas, y les puedo asegurar que va a quedar sorprendido, porque una persona normal creería que aquí habría cuentas por doquier y un millón de símbolos raros y álgebra y todo, y como pueden ver, no. Lo que hay es discusión, porque de eso se trata las matemáticas. Es sobre pensar, sobre ideas, sobre entender las cosas. No es aprender a hacer cuentas y ya, no. Hay ideas aquí de fondo. Entonces, como pueden ver, eso me gusta mucho de este libro, porque eso se puede ver, ¿sí? Si quieren hacer que una persona entienda más o menos cuál es la diferencia entre estudiar matemáticas y estudiar cualquier otra carrera, pues enséñeles el Spivak para que vean cómo aquí el autor pues habla, cómo hay análisis, cómo las ideas se trabajan. Aquí es muy importante pensar, no nada más, voy a hacer cuentas, voy a factorizar, resolver ecuaciones, no. Aquí nos habla de ideas. Y ahora sí llegamos a la definición de límite, ¿sí? Y me gusta mucho cómo el autor nos dice que esta definición es tan importante, todo lo que hagamos a partir de ahora va a depender de ella, y nos dice que sería inútil continuar si no conocemos esta definición. Esa frase de ahí siempre me ha gustado muchísimo, porque te hace darte cuenta que la definición de límite es súper fundamental. Y la verdad es que sí, porque todas las demás nociones de convergencia, las de análisis, las de lo que sea, pues todas se parecen a esta, ¿no? Entonces la verdad que este es el pilar para empezar a hacer análisis matemático, ¿no? Entonces está muy bonito, aunque como pueden ver, la definición no es 100% formal, hay que decirlo. El Spivak, así como tal, no es tan formal. Si se acuerdan del Bartley, el Bartley era mucho más formal que el Spivak. Entonces, pues, ¿eso qué quiere decir? Que yo digo que para una persona que está empezando a estudiar, el Spivak pues es una muy buena opción. Y creo que por eso, porque he visto que hay gente que como que se molesta, que siempre que pide una recomendación de un libro, todo el mundo le dice el Spivak, y como que ya es una respuesta muy obvia y aburrida, ¿no? Como siempre dicen el Spivak. Pero yo creo que lo hacen porque el Spivak pues tiene eso, ¿no? No es un libro que abuse de la formalidad ni de los símbolos. Como pueden ver, la definición esta la está dando de una forma simple. Aquí les dejo la comparación de cómo se ve la misma definición en el Bartley. Pueden ver que hay diferencias. En el Bartley se habla de puntos de acumulación y nos da un poquito más de formalidad a la hora de dar la definición, lo cual significa que pues tal vez el libro está enfocado para que una persona tenga su primer acercamiento a un curso de cálculo y sea un acercamiento ligero, no tan agresivo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pero lo que sí tiene es esa parte de que nos hace mucha discusión y nos introduce al concepto. Fíjense que el capítulo, ¿cuántas hojas han pasado del capítulo? Y no hemos demostrado nada. Y sin embargo, la verdad que entre estos párrafos se puede sacar información muy, muy valiosa. Por favor, si ustedes no han leído este capítulo con mucho detenimiento, con mucha dedicación, van a ver que hay muchas cosas interesantes que se pueden sacar. Si tú quieres aprender a cómo aplicar la definición de epsilon delta y aprender a demostrar límites y todo lo que conlleva la definición, léanse estos párrafos. La verdad que tienen información muy útil y ayuda bastante a entender la definición.
veamos que hasta este punto no se había demostrado nada. Hasta este punto que vemos aquí, hasta aquí, es donde ya sale el teorema 1, que es donde se demuestra que el límite de una función es único. Ya de ahí, como pueden ver, todavía sigue dándonos más, aquí por ejemplo nos habla de la simbología, todavía nos sigue explicando cosas y no ha estado demostrando muchas cosas. Aquí ahora sí nos da algunos lemas que van a ser utilizados para el teorema 2. Ahora sí vemos que aquí ya sí se pone a demostrar algunas cosas. Y ya, sigue dándonos discusión, nos sigue hablando de estas cosas. Y creo que ya vamos a pasar a la parte de los problemas. Esto pues es un acierto y un defecto a la vez. Porque si hay algo de lo que la gente se queja del Spivak, y que la verdad es cierto, es que el Spivak te hace trabajar muchas cosas tú mismo. O sea, como pueden ver, no demostró muchas cosas. De hecho, solo demostró 2 teoremas. Hay muchísima discusión, pero solo demostró 2 teoremas. Si se acuerdan del Bartlett, el Bartlett demostraba muchísimos resultados. Por eso dijimos que era un libro tan bueno, porque trae muchos resultados. Así que cuando tú tienes como que la necesidad de investigar o recordar algo sobre límites, en el Bartlett encuentras todos los teoremas. Tú vas y encuentras teoremas y las demostraciones. Y como vemos, el Spivak solamente demostró 2 cosas. Y el problema de esto es que te va a hacer demostrar a ti las cosas seguramente en la parte de los problemas. Es el famoso chiste de la demostración se deja para el lector. Y por ahí ahorita vamos a ver que por ahí están esas palabras. El Spivak te dice que los detalles los completes tú, o que tú hagas la prueba, y él no lo hace. Pero bueno, eso es bueno y malo a la vez. Malo porque si tú lo que quieres es estudiar todo lo que no entendiste, pues aquí no lo vas a encontrar, porque lo tienes que hacer tú mismo. Bueno porque te está obligando a tú trabajar. Ese es el aspecto positivo de eso. Te está haciendo que tú trabajes, que tú tomes iniciativa para aprender de verdad, porque también eso es algo muy importante. Uno sabe que realmente ha entendido un tema si puede resolver problemas respecto a ese tema. No importa que tú hayas tenido la mejor clase, que el mejor profesor te haya dado la mejor motivación, explicación, definición y demostración de los teoremas. A pesar de que tú tengas todo eso, si tú no te dedicas a hacer problemas y a poner a prueba lo que has aprendido, realmente no has aprendido nada. Ese podemos decir que es el acierto de esto que nos hace el Spivak. Te obliga a que tú trabajes y que en serio veas si estás aprendiendo o no. Pero bueno, como dijimos, la parte mala es que si tú lo que estás buscando es ayuda porque estás completamente perdido, pues aquí ayuda no va a haber, porque literalmente el libro te está diciendo ayúdate tú mismo. Bueno, seguimos, vemos que este capítulo tiene bastantes problemas. Y ahora, por ejemplo, fíjense que aquí, ahora sí, el problema 23, como pueden ver, es de doble asterisco. Eso quiere decir que ese problema debería ser, pues, más complicado de lo normal, ¿vale? Entonces, para que tengan eso en consideración, si ustedes quieren resolver un problema de doble inciso. Me gustaría aquí que veamos un problema que siempre me ha gustado mucho, y es el problema 42. Y noten eso, el capítulo tiene 42 problemas, tiene bastantes problemas para practicar. Este problema 42, la verdad que me gusta bastante, porque la primera vez que yo lo vi, la verdad que le dediqué mucho tiempo, porque como pueden ver es un problema distinto a lo normal. Aquí el autor te dice que se le ocurrió una idea alternativa de una demostración que hizo en el capítulo. Dice que tuvo una idea alternativa y que la quería incluir de última hora en el libro, pero se alegra de no haberla incluido porque su idea era incorrecta. Y lo que te pide a ti es saber, o bueno, explicar por qué está incorrecta la idea que está proponiendo aquí. Por eso me gusta mucho este problema, porque realmente te pone a pensar, y con esto de verdad pones a prueba si de verdad entendiste pues todo lo que hemos estado viendo en este capítulo. Entonces yo les invito a, si nunca han visto este problema, de que traten de dar una explicación, y si han encontrado una explicación, por favor déjenla en los comentarios. La verdad que este problema me gusta mucho, y los que no lo hayan visto les invito a tratar de resolverlo. Ahora pasamos al capítulo 6, el cual se trata sobre la continuidad. Como podemos ver, se sigue la misma línea temática de pues dar muchos ejemplos, dar bastante explicación. Solo que aquí pues podemos ver que la definición como que está muy simple. La función f es continua en A, sí, esto pasa, ¿no? Muy simple.
Se parece mucho a las definiciones que dan en los libros de ingeniería. Y pues ya aquí vemos que están los teoremas, algunos teoremas, y algunas explicaciones como siempre. Ahora vemos acá que hay otras cosas. Como vemos, este capítulo es muy cortito, ¿sí? Inmediatamente de esa pequeña explicación ya venimos acá a resolver problemas, y como siempre, pues aquí todo está dejado para que el lector lo haga. Entonces pues vemos que eso está raro. Como pueden ver acá, el problema 17 al parecer sí es complicado, porque vemos que el inciso D es de un asterisco y el inciso E es de 2 asteriscos. Entonces ese puede ser un buen problema que pueden intentar. Entonces, pero bueno, entonces pasamos al capítulo 7, el cual es el de los 3 teoremas fuertes de continuidad. Aquí lo que hace realmente en este capítulo no se demuestran. El autor nada más nos explica de qué tratan estos 3 teoremas fuertes, y después de eso nos va a decir qué consecuencias hay de estos teoremas fuertes. Aquí viene el teorema 4, teorema 5. A estos ya les da una demostración, porque realmente la demostración del teorema 4 y del teorema 5 es simplemente aplicar el teorema 1, 2 y 3. Entonces, si ya tienes los otros, estos se demuestran rápido. Igual pueden ver que el teorema 6 se demuestra rápido, el teorema 7 se demuestra rápido, el teorema 8 también, que es la existencia de raíces cuadradas. Ya el teorema 9, como podemos ver, ya es una demostración un poquito más elaborada. Ahora sí vemos más cuentas, más estimaciones, pero el teorema 1, 2 y 3 no se demuestran. Acá también el teorema 10 sí está demostrado, el teorema 11 también. Pero lo que sucede es que el teorema 1, 2 y 3 no se pueden demostrar, porque no sé si notaron que no hemos visto ni el supremo ni el ínfimo en ninguna parte de los capítulos anteriores, ¿sí? Y la razón es que el supremo y el ínfimo aparecen hasta el siguiente capítulo, que es el 8. Por eso no se pueden demostrar los teoremas 1, 2 y 3. Aquí podemos ver que en este capítulo sí hay problemas para aplicar esos teoremas, pero hasta el capítulo 8 es que van a dar la demostración, porque les repito, necesitamos el supremo y el ínfimo. Entonces, aquí podemos notar que este orden igual es raro. Recuerden que yo critiqué mucho el orden del apóstol. Entonces también podemos decir que el Spivak también tiene un orden extraño, ya que mete el supremo y el ínfimo hasta el capítulo 8. Pero pues podemos pensar que esto lo hace, y creo que por ahí habla de eso. Esto lo hace para que notes la importancia del supremo y el ínfimo. O sea, en el capítulo anterior no demuestra el capítulo 1, 2 y 3, para que tú te des cuenta que el supremo y el ínfimo son súper importantes para la teoría. Si tú no tienes supremo e ínfimo en tu curso de cálculo, pues realmente no puedes hacer nada. Hay muchas cosas que no vas a poder probar, por ejemplo los teoremas fuertes de continuidad. Y recordemos que los teoremas fuertes de continuidad son muy importantes en temas de que vienen después de un primer curso de cálculo 1 o de cálculo 2. Entonces, sin el supremo y el ínfimo realmente no podemos hacer cálculo de verdad. Creo que esa ha de ser la intención del autor al no meter antes el supremo y el ínfimo, para que hagamos esa pequeña reflexión. Pero ya después de que habla del supremo e ínfimo, que como podemos ver realmente no es una gran discusión, creo que nada más son como 1, 2, 3 y 3 paginitas nada más. Y ahora sí da la demostración del teorema 1, el primer teorema fuerte de continuidad. Acá ya da otras cosas. Acá también da otra demostración de otro teorema y del teorema 7.3. Creo que ya con eso sí cubre la demostración de los teoremas fuertes. Después ya se mete a algunas cuestiones sobre los números naturales. Por ejemplo, en el teorema 2 demuestra que el conjunto de los números naturales no está acotado superiormente, y después de eso demuestra el teorema 3, que sería la propiedad arquimediana. Como podemos ver, no son muchas cosas las que demuestra, son pruebas muy cortitas. Y ahora sí pasamos a la sección de problemas, que como vemos hay cosas sobre el supremo y el ínfimo, pero inmediatamente también vemos cosas de continuidad. Y acá, por ejemplo, en el capítulo 5 es interesante porque aquí demuestra la densidad de los números racionales. Si se acuerdan, el Bartlett demostraba eso, y si no mal recuerdo, el apóstol también. Aquí no lo demuestra, te lo deja a ti, querido lector. Entonces eso es algo a tener en cuenta. Aquí nos dice qué significa que un conjunto sea denso, y bueno, vemos que da muchas más cosas acá. Eso sí es algo como que juega en contra del Spivak. Hay muchas cosas que no define.
por ejemplo, qué significa que un conjunto sea denso, no lo define en el texto, sino te lo define en los problemas. O sea, no viene como parte de la teoría del libro, sino te lo define en un problema e inmediatamente te pide que demuestres algo respecto a ese concepto. Entonces, como que se está saltando ese trabajo y te lo está dejando todo a ti. Pero vemos que hay bastantes problemas de este tipo. Por ejemplo, este problema 20 se ve bastante largo. Y aquí hay una cosa que no me gusta, y es que la continuidad uniforme, el Spivak la deja para un apéndice. Hace una pequeña discusión, te da la definición de qué significa la continuidad uniforme, da un lema, demuestra una cosa y se acabó. Ya, eso es todo. Lo cual no me gusta porque la continuidad uniforme es algo muy muy importante. La continuidad uniforme es un tema muy muy importante, y yo creo que se debería de ver un poquito más a profundidad, ¿no? O sea, es muy poquito. Además, ¿para qué lo pones en un apéndice cuando bien podría estar en la temática de los capítulos? O sea, no sé por qué lo deja hasta acá. No me gusta esa parte de que lo deje aquí, porque parece como que es un temita extra X, pero no, es muy importante. Y como pueden ver, ni siquiera hay muchos problemas respecto a la continuidad uniforme aquí. Y sí se pueden demostrar bastantes cosas respecto a la continuidad uniforme. Entonces eso como que no me gusta mucho. Bien, pasamos al capítulo de las derivadas. En este capítulo, como podemos ver, otra vez hay una motivación, mucha explicación. Ahí nos dan el aspecto geométrico de la derivada. Eso casi siempre sucede en todos los libros. Y vemos acá dan la definición de que una función sea diferenciable. Y como podemos ver, esta definición tampoco es tan formal como en el Bartlett, pero la verdad que me gusta más que la que viene en el Apóstol. Aquí les dejo la comparación con las dos. Me gusta, pero no está tan genial como la del Bartlett. Vemos acá, nos da una perspectiva, una visión física de la derivada. Aquí vemos que habla de la velocidad y la rapidez instantánea. Cosas curiosas, y aquí empieza a demostrar algunas cosas. Sí, pero como pueden ver, lo que más hay es discusión, como que habla de muchos ejemplos, habla sobre la notación, aquí nos habla sobre Leibniz y esas cosas. Y vemos que este capítulo como que muchas demostraciones no hay, simplemente nos ha dicho que es la derivada y nos explica cosas, nos da ejemplos. Eso sí, hay ejemplos interesantes, por ejemplo que es un ejemplo clásico de una función que no es derivable. Aquí al fin nos da un teorema que si f es diferenciable en un punto, entonces continúa la función en ese mismo punto. La demostración es muy sencilla, más discusión. Y aquí, bueno, creo que nos intenta a meter en el contexto de que hay una función que es continua, pero no es derivable en ningún punto, que es la función monstruo de Ballestras. Y acá nos da algunos otros ejemplos de funciones extrañas, pero que sí son derivables en el cero. Por ejemplo, la función x cuadrada, seno de 1 entre x, y esas cosas. Y como pueden ver, aquí nos dice que es la segunda derivada, y así la enésima derivada, las derivadas de orden superior. Nos da más notación, más ejemplos, y como pueden ver, mucha teoría no hay. Y ahora sí, pues nos manda a que todo lo que no se vio, pues lo demuestres tú, que tú practiques con estos problemas. Que como podemos ver, hay unos que son como que muy sencillos. Encuentra tal valor de la derivada para la función f de x igual a x al cubo. Son cosas muy sencillas. Aquí igual vemos que hay cosas sencillas. Aquí parece que el problema 11 es algo de física. El problema 12 parece que también. Ya en el 13 ya se pone un poco más teórico. En el 14, el problema 16, el problema 17, esos son interesantes. Acá, por ejemplo, sí viene un problema interesante, que es el problema 18, que en este problema se demuestra que la función de Thomae no es derivable. Eso sí es un problema interesante. Creo que vemos que ahí nos da una sugerencia, lo cual a veces se agradece, ¿no? Porque a veces uno no sabe cómo proceder. Y aquí vienen más cosas. Por ejemplo, miren, aquí ese inciso B del problema 22 es de doble asterisco. Eso quiere decir que ha de ser un problema complicadito. Pasamos al capítulo 11, que este es el capítulo del significado de la derivada. Aquí es donde nos van a enseñar pues qué aplicaciones teóricas y también prácticas tiene la derivada. Y pues nos empieza a definir qué significa que un punto sea máximo y esas cosas. Y aquí nos empieza a demostrar cositas respecto a las derivadas y el concepto de que una función alcance su máximo y su mínimo. Aquí nos definen qué es un punto máximo y mínimo local, qué es un punto crítico, esas cosas clásicas, ¿no? Esto se ve en cualquier curso de cálculo, aunque sea de ingeniería, siempre se abordan estos conceptos. Pero pues acá creo que después va a demostrar el teorema de Rolle.
Después va a demostrar el teorema del valor medio, que estos son teoremas que sí o sí tienes que aprenderte cuando lleves un curso de cálculo. Acá hay un corolario, más corolarios. Aquí nos definen qué significa que una función sea creciente y decreciente y cómo se relaciona eso con la derivada. Y vemos que hay ejemplos de cómo calcular los máximos y mínimos locales de una función. Y aquí es donde vienen a aparecer los criterios de la derivada, de la primera derivada y de la segunda derivada, para encontrar máximos y mínimos. Aquí nos da como que la receta para hacer esos ejercicios. Y pues como podemos ver, no es teórico el capítulo, no es tan teórico, es como que más para aplicar la derivada y esas cosas. Aquí sí vemos un teorema. Aquí vemos otro teorema, que esos tienen que ver con el criterio de la segunda derivada. Y así bastantes cosas. Aquí está el famoso teorema del valor medio de Cauchy. Y con ese pues demuestra un ejemplo de una de las tantas reglas del L'Hopital que hay. Cosas sencillas, ¿no? Pero bueno, y ahora sí vamos a los problemas, que como podemos ver hay unos tipo ingeniería, encuentra los valores máximos y mínimos en los intervalos indicados, algunas cositas. Y acá ya vienen problemas donde aplicamos la derivada. Hay problemas que la verdad están bastante bien, hay cosas que son muy de geometría y de esas cosas. O sea, no son tan teóricos, sino más como para ver el aspecto de las aplicaciones de la derivada. Y ahora sí, aquí ya empiezan los problemas que sí son teóricos. Aquí hay problemas interesantes y como pueden ver hay bastantes. Ya vamos aquí 30, 34, 35 y hay más. La verdad creo que este capítulo sí tiene muchos problemas. Ya llevamos 48, 49, 50. Aquí nos dice que demostremos las reglas del L'Hopital. Como el libro no quiere hacer nada, lo tienes que hacer tú. Ya problema 60, ya llevamos bastantes problemas. Aquí hay mucho para practicar. Si lo que quieres es practicar sobre la derivada, pues aquí ven. Por ejemplo, aquí ya el problema 68 dice que es de doble asterisco, entonces ya está bueno. Acá este problema 69, como ven, está gigante, es de doble asterisco. El problema 70 también es de doble asterisco, el 71. Y pues podemos ver que hay problemas muy largos y seguramente están interesantes para practicar. Bien, ahora damos un brinco hasta el capítulo 13 porque pues tenemos ganas de ver cómo está la integral en este libro. Acá otra vez mucha motivación geométrica respecto al tema del área, pero inmediatamente vemos que ya nos dice que es una partición y nos definen lo que son las sumas superiores y las sumas inferiores. Este libro aborda a la integral desde la perspectiva de la integral de Darboux, por eso define sumas superiores, sumas inferiores. Aquí demuestra lemas respecto a las particiones, refinamientos, todas esas cosas, lo clásico. Y creo que la verdad está bastante bien explicado. Y aquí nos dice qué significa que una función sea integrable. Y pues aquí nos empieza a dar, ahí nos dio un pequeño ejemplo, pero acá ya nos viene a demostrar. Eso sí, eso me gusta de este capítulo. El capítulo de la integral sí tiene bastantes teoremas demostrados, ¿sí? Aquí está el teorema ese que vimos. Nos da algunos ejemplos para que entendamos mejor la definición de qué significa que una función sea integrable, pero sí va a demostrar más teoremas, no se va a quedar nada más con el que vimos. Acá aún nos da un contexto sobre la notación que se utiliza para la integral. Y ahora sí vamos al teorema 3, si f es continua en el intervalo cerrado a, b, entonces es integrable en el intervalo cerrado a, b. Pasamos a otro teorema que, como pueden ver, sí lo demuestra. Aquí sí hace el trabajo necesario. Pasamos al teorema 5. Entonces vemos que aquí sí hay demostraciones, ¿no? Teorema 6. Pero aquí, como podemos ver, se deja como el ejercicio para el lector. Aquí está la famosísima frase del Spivak de la demostración se deja como ejercicio para el lector. Bueno, de acá pasamos al teorema 7, el cual es completamente fácil de probar. Ahora sí, aquí en el teorema 8 sí lo demuestra. Qué bueno, que haga algo al fin. Y ya, eso es todo. Y nos deja acá, eso sí, de este capítulo hay muchísimos problemas y muy interesantes. Yo he sacado problemas de aquí para el curso de cálculo integral que tengo en el canal. De aquí he sacado algunos ejercicios que la verdad están buenos, son de un buen nivel. Pero hay muchos aquí para escoger. Si tú quieres escoger varios problemas, si quieres ver variedad, aquí hay variedad. ¿De acuerdo? Pero lo que sí tiene es un pequeño apéndice de sumas de Riemann, que la verdad no las explora para nada a profundidad. Te dice así a la carrera que es una suma de Riemann, e inmediatamente te demuestra este teorema que dice que si
f es integrable, entonces también es integrable en el sentido de Riemann. No demuestra la equivalencia completa, debería de demostrar que una función es Darboux integrable si solo si es Riemann integrable. No hace eso, nada más demuestra que si f es Darboux integrable, entonces es Riemann integrable. Entonces ahí pues nos damos cuenta que está muy a medias lo que nos da en este apéndice. Y pues pasamos al teorema fundamental del cálculo, que está en el capítulo 14, y este capítulo pues tampoco tiene nada destacable. Se demuestra el teorema fundamental del cálculo, que siempre se da en dos partes, parte 1, parte 2, y nos da algunas explicaciones. Acá está la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Aquí nos habla sobre cálculo de áreas, lo cual se me hace como muy ingeniería. Y ya da algunos ejemplos de cómo derivar integrales, e inmediatamente pues pasamos a algunas cosas más, pero ya aquí vienen los problemas, e igual aquí podemos ver que te deja mucho para que tú practiques. Pasamos al capítulo 15, y aquí es donde se definen las funciones trigonométricas. Aquí se hace primero un pequeño planteamiento, y lo que se hace es definir qué es la función seno, qué es la función coseno. Pero primero define que el número pi es igual a 2 veces esa integral, ¿de acuerdo? Ya de eso nos dice acá una definición de esta nueva función, y con eso nos define qué es el coseno y qué es el seno, y nos demuestra las propiedades que todos conocíamos de las funciones seno y coseno. Pero acá todo está demostrado, está bien, la construcción es interesante. Por si alguien no sabía, las funciones seno y coseno se tienen que definir formalmente. Igual pasa con la función logaritmo y con la función exponencial. Ahora sí pasamos a uno de los capítulos especiales, que es el capítulo 16, donde se demuestra que pi es irracional. La razón de que esta demostración esté hasta el capítulo 16 es que, como podrán ver, se necesita de la derivada y de la integral para hacer esta demostración. Sobre todo se necesita del teorema fundamental del cálculo. Sin el teorema fundamental del cálculo, pues esta demostración no se podría hacer. Entonces se me hizo un bonito detalle que dejen esta demostración en un capítulo aparte para que tú la puedas ver. Luego viene el capítulo 17, donde se habla del movimiento planetario. En este capítulo el autor nos dice que aquí podemos ver que ya podemos abordar problemas de física con todo el cálculo que hemos aprendido, y lo que se hace es demostrar las 3 leyes de Kepler. La verdad que la primera vez que yo vi este libro ni siquiera me interesó este capítulo, porque en ese entonces como que la física no me llamaba la atención. Yo nada más quería teoremas, como un matemático obsesionado con las demostraciones, y la verdad que pues no me interesó. Pero ya después de un tiempo, últimamente ya la física me ha llamado la atención, y se me hizo un bonito detalle que dejaran un capítulo donde se demostraran las leyes de Kepler, porque todos hemos escuchado a las leyes de Kepler, pues en preparatoria seguro te las tuvieron que contar, pero está bonito saber que con el cálculo que ya has aprendido, tú puedes ver la demostración de las leyes de Kepler. Es algo bastante fascinante. Si es la primera vez que estás cursando cálculo, es bonito saber que puedes abordar y resolver problemas de física. Está bonito, ¿no? Ya lo que sigue es el capítulo 18, donde se define a la función logaritmo y la función exponencial, que es parecido al capítulo 16, donde el capítulo 15, donde se definieron a las funciones trigonométricas. Ya por último vemos que hasta el capítulo 22 es que en el Spivak se abordan las sucesiones. Ustedes ya saben que esta decisión a mí no me gusta, pues me gusta que las sucesiones se vean antes de ver el límite de funciones. Pero bueno, claro que esto es al gusto de cada quien. Hasta este capítulo es que se define lo que es una sucesión y se empieza a ver la definición de convergencia. Bueno, pues hasta aquí dejamos este análisis. La verdad que fue muy entretenido, es bonito ver el Spivak, es un libro clásico, todos lo conocemos. Y en este caso pues yo no le voy a dar una calificación, porque me gustaría que ustedes me dieran su opinión. Ustedes por favor en los comentarios díganme qué calificación le pondrían al Spivak en comparación con la calificación que le dimos al Apóstol y al Bartley. ¿Vale? Compárenlo entre el Bartley y el Apóstol. Quiero que ustedes me digan en los comentarios qué calificación le darían a este libro, qué opinan de este libro, les ha servido, lo han usado, porque veo que este libro tiene opiniones divididas. O hay gente que lo ama mucho, o hay gente que de plano dicen que no les gusta, y puedo entender por qué, porque como les dije, no es tan formal y te deja mucho trabajo a ti, o sea, no demuestra muchas cosas.
pero pues hay otros que sí les gusta. Como les dije, a mí me gusta mucho esa parte de que el autor nos va contando la evolución del cálculo, nos cuenta los teoremas, nos da la motivación de algunos conceptos. Eso sí me gusta para tener alguna perspectiva, pero en cuanto a teoría no hay mucha. Como vimos, las demostraciones, los teoremas en cada capítulo, la verdad que a veces son escasos, a veces nada más hay 3, como en el apéndice de continuidad uniforme, no demostró más que una sola cosa, cuando la continuidad uniforme tiene muchas cosas que decir. Pero bueno, entonces por favor déjenme su opinión en los comentarios y pues nos vemos en un siguiente análisis. Hasta luego.